Christiane Martel, a sus 92 años, se sienta en un sillón desgastado, rodeada de recuerdos. Su mirada profunda y nostálgica revela un secreto que ha llevado consigo toda su vida. Un amor prohibido, un fuego que nunca se apagó, ha marcado su existencia. ¿Qué decisiones tomó que cambiaron su destino y el de tantos otros? La luz del atardecer entra por la ventana, iluminando su rostro arrugado. Cada línea cuenta una historia, cada sombra es un eco de su pasado. En su juventud, Christiane se enamoró de un hombre que no podía ser suyo. Un amor que desafiaba las normas, que cruzaba fronteras invisibles. La sociedad no lo aceptaba, pero su corazón no entendía de reglas. La tensión se siente en el aire. ¿Hasta dónde llegarías por amor? Christiane lo sabe. Su vida está llena de decisiones difíciles. Cada elección la llevó a un camino lleno de espinas. La culpa la acompaña como una sombra que nunca se aleja. ¿Fue egoísta al seguir su corazón? ¿O este fue valiente al desafiar lo establecido? Mientras se recuerda, su mente viaja a momentos cruciales. La primera vez que lo vio, el latido de su corazón resonando en sus oídos, la risa compartida, los secretos susurrados en la oscuridad. Pero también están las lágrimas, las despedidas, el dolor de lo que nunca pudo ser. El amor prohibido la llevó a tomar decisiones drásticas. Abandonó su hogar, rompió lazos familiares. La búsqueda de la felicidad la llevó a un abismo. ¿Valió la pena? Cada paso que dio la alejó de la vida que conocía, pero también la acercó a una verdad que la atormenta. La culpa se convierte en un personaje en su historia. La pregunta que la persigue es simple, pero devastadora. ¿Fue su amor un acto de valentía o de locura? La respuesta se oculta en los rincones más oscuros de su corazón. Mientras la cámara se acerca a su rostro, se puede ver la lucha interna. Sus ojos brillan con lágrimas no derramadas. La vida le ha enseñado que el amor puede ser tanto un refugio como una prisión. Cada decisión que tomó la llevó a un destino incierto. La música de fondo se intensifica, creando una atmósfera de tensión. Christiane se pregunta si alguna vez encontrará la paz. ¿Puede el amor verdadero justificar el dolor que causó? La respuesta parece estar al alcance, pero se escapa como arena entre los dedos. El tiempo avanza, pero su corazón sigue atrapado en el pasado. La vida que eligió la ha dejado marcada. Las decisiones que tomó resonarán por siempre. ¿Es posible redimirse cuando el amor ha causado tanto sufrimiento? La cámara se aleja lentamente, dejando a Christiane en su reflexión. La luz del atardecer se apaga, y con ella, la esperanza de respuestas claras. La pregunta final queda flotando en el aire. ¿Puede el amor ser suficiente para borrar las cicatrices del pasado? La historia de Christiane es un recordatorio de que el amor, aunque poderoso, puede tener un costo. Cada elección tiene consecuencias. Y en el fondo todos nos preguntamos, ¿qué harías tú en su lugar? Christiane miraba por la ventana de su pequeño apartamento en Nancy. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Había llegado lejos, pero el eco de su pasado aún resonaba en su mente. Desde niña soñaba con ser alguien. Pero ¿a qué costo? La coronación como Miss Universo fue un momento de gloria. La multitud vitoreaba su nombre. Sin embargo, en su corazón, una sombra se cernía. La fama trajo consigo un precio. La presión de ser perfecta, de ser un símbolo. ¿Era realmente lo que quería? Mientras las cámaras la seguían, una pregunta la atormentaba: ¿quién soy realmente? La imagen que proyectaba al mundo era brillante, pero su reflejo en el espejo era diferente. La sonrisa que mostraba era una máscara. Detrás de ella había inseguridades, miedos y un profundo anhelo de autenticidad. Un día en una gala en Los Ángeles, conoció a Pedro Infante. Su carisma era innegable. La forma en que iluminaba la habitación con su risa la cautivó, pero había algo más. En sus ojos, vio una lucha similar, un hombre atrapado entre la fama y su verdadero yo. La conexión fue instantánea. Compartieron historias, risas y un entendimiento tácito, pero en el fondo, Christiane sabía que su relación era un reflejo de sus propias luchas. Pedro era un ícono, pero también un hombre con dudas. La presión de ser un modelo a seguir lo consumía. Una noche, mientras caminaban por la playa, la brisa del mar acariciaba sus rostros. Pedro se detuvo y miró al horizonte. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que hacemos vale la pena? Su voz era suave, pero cargada de peso. Christiane sintió un nudo en el estómago. Esa pregunta resonaba en su interior. ¿Vale la pena?, repitió en su mente. La fama, los aplausos, las portadas de revistas, todo parecía vacío. La búsqueda de la perfección la había alejado de su esencia.
En ese momento se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Pedro también buscaba respuestas. La relación se profundizó, pero la presión aumentó. Las expectativas de la industria eran abrumadoras. Cristiane se sentía atrapada. La imagen de la mujer perfecta que todos esperaban de ella la asfixiaba. Cada paso que daba en el escenario era un recordatorio de su lucha interna. Una tarde, mientras se preparaba para un evento, miró su reflejo. La mujer que veía no era la misma que había soñado ser. Se preguntó si alguna vez podría liberarse de las cadenas de la fama. ¿Podría ser auténtica en un mundo que valoraba la superficialidad? La noche del evento llegó. Las luces brillaban intensamente. Cristiane se sintió como un pez en una pecera. Todos la observaban, pero nadie veía su lucha. En el fondo, deseaba gritar. Deseaba que el mundo entendiera que detrás de la corona había una mujer con dudas y miedos. Mientras caminaba por la alfombra roja, sintió la mirada de Pedro. Su apoyo era un ancla en medio de la tormenta, pero también era un recordatorio de lo que estaba en juego. La fama podía separarlos. La presión de ser perfectos podía destruir lo que habían construido juntos. En un momento de vulnerabilidad, Cristiane se detuvo. Miró a la multitud y por un instante se sintió perdida. La pregunta que la atormentaba volvió a surgir. ¿Quién soy realmente? La respuesta parecía esquiva. La lucha entre su identidad y la imagen que debía proyectar la consumía. La noche terminó, pero la batalla dentro de ella continuó. Cristiane sabía que debía tomar una decisión. ¿Seguiría persiguiendo la aprobación del mundo o se atrevería a ser ella misma? La incertidumbre la envolvía, pero en su corazón había una chispa de esperanza. La conexión con Pedro le había mostrado que no estaba sola. Juntos podrían enfrentar la presión. Juntos podrían encontrar su verdad. Pero el camino no sería fácil. La lucha por la autenticidad en un mundo superficial era un desafío monumental. Cristiane respiró hondo. La vida era un viaje lleno de decisiones. Y en ese momento decidió que quería ser más que una imagen. Quería ser una voz. Una voz que resonara con verdad y autenticidad. La lucha apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarse a su destino. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Cristiane miraba por la ventana de su lujosa casa, sintiendo el peso de su decisión. Su carrera como actriz estaba en pleno auge, pero su corazón estaba dividido. A un lado, Pedro Infante, el ícono del cine mexicano, un hombre que encarnaba la pasión y la libertad. Al otro, Miguel Alemán Velasco, su esposo, un político influyente que le ofrecía estabilidad y poder. La vida de Cristiane era un torbellino de emociones. Cada vez que veía a Pedro en la pantalla, su corazón latía con fuerza. Recordaba sus risas, sus miradas intensas. Era un amor que la llenaba de vida, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar por sus sentimientos? ¿Y si eso significaba perder todo lo que había construido con Miguel? Miguel era un hombre de éxito. Su matrimonio con él le había abierto puertas en el mundo del espectáculo. Las fiestas, los eventos, las conexiones. Pero, ¿a qué costo? Cristiane se sentía atrapada en una jaula dorada. La presión de ser la esposa perfecta la consumía. Cada sonrisa que ofrecía en público ocultaba un mar de dudas en su interior. Una noche, mientras se preparaba para una gala, se encontró frente al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen de perfección, pero su alma gritaba por libertad. Se preguntó si alguna vez podría ser realmente feliz. La idea de dejar a Miguel la aterraba. Él había sido su apoyo, su ancla en un mundo caótico. Pero, ¿era suficiente? La gala fue un desfile de sonrisas y aplausos. Cristiane se movía entre la multitud, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez que Pedro se acercaba, su corazón se aceleraba. La química entre ellos era innegable. Sin embargo, la sombra de Miguel siempre estaba presente. La mirada de él, llena de orgullo, la seguía como un espectro. Esa noche, mientras bailaba con Pedro, sintió que el tiempo se detenía. Sus manos se entrelazaron y por un instante el mundo exterior desapareció. Pero la realidad regresó como un golpe. La culpa la invadió. ¿Cómo podía traicionar a Miguel? La pregunta la atormentaba. ¿Era egoísta querer seguir su corazón? Al llegar a casa, la tensión era palpable. Miguel la esperaba, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La conversación fluyó, pero Cristiane no podía dejar de pensar en Pedro. La imagen de su rostro, su risa, la perseguía. La lucha interna se intensificaba. Debía seguir el camino seguro o arriesgarlo todo por un amor que la hacía sentir viva. Las semanas pasaron, y la presión aumentó. Cristiane se encontraba en un constante tira y afloja entre su deber y su deseo. Las llamadas de Pedro se volvieron más frecuentes, llenas de promesas y sueños compartidos. Cada conversación la acercaba más a la decisión que temía tomar.
La idea de dejar a Miguel se convirtió en una sombra que la seguía a todas partes. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a una pareja de ancianos tomados de la mano. Su amor parecía eterno, puro. Cristiane sintió una punzada en el corazón. ¿Podría ella tener eso? ¿Un amor que no estuviera basado en la conveniencia? La imagen de Pedro volvió a su mente, y la pregunta se hizo más fuerte. ¿Qué es lo que realmente quería? La noche de la decisión llegó. Cristiane se sentó en su sala, rodeada de recuerdos. Las fotos de su boda, los momentos felices con Miguel, todo parecía tan lejano. Pero la imagen de Pedro, con su sonrisa encantadora, la llamaba. La lucha interna era feroz. ¿Podía arriesgar su estabilidad por un amor que podría no ser correspondido? Finalmente, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en la ambigüedad. La vida era demasiado corta para no seguir lo que realmente deseaba. Pero, ¿cómo se lo diría a Miguel? La culpa la consumía. Sabía que su decisión cambiaría todo. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría vivir con la elección que estaba a punto de hacer? Con el corazón en la mano, Cristiane se levantó. La decisión estaba tomada. Pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su elección? La respuesta estaba en su corazón y solo ella podía encontrarla. Los rumores comenzaron como un susurro. En los pasillos del poder, la élite política se alimentaba de chismes. ¿Es verdad que está con Infante? La pregunta flotaba en el aire, pesada como una nube oscura. Ella, una mujer fuerte, siempre había enfrentado la adversidad con valentía, pero esta vez la presión era diferente. Era personal. Cada día, al despertar, se miraba al espejo. Su reflejo le devolvía una mirada llena de dudas. ¿Qué había hecho? La relación con Infante había comenzado como una chispa de esperanza en un mundo sombrío, pero ahora, esa chispa se convertía en un fuego que amenazaba con consumirla. La élite no perdonaría una traición. La política era un juego cruel, y ella estaba atrapada en su red. Las reuniones se volvieron tensas. Miradas furtivas, murmullos a sus espaldas. La gente que una vez la admiró ahora la señalaba. ¿Es leal a su país o a su corazón? Esa pregunta la atormentaba. La lealtad era un concepto frágil, especialmente cuando se trataba de amor. ¿Podía amar a un hombre que muchos consideraban un enemigo? La lucha interna la desgastaba. Una noche mientras miraba por la ventana, la lluvia caía con fuerza. Cada gota parecía un eco de sus pensamientos. La tormenta afuera reflejaba la tormenta dentro de ella. Recordó las palabras de su madre: el amor verdadero siempre trae consecuencias. ¿Era Infante su amor verdadero? ¿O este solo una ilusión en medio del caos? La duda la consumía. La presión aumentaba. Los rumores se convirtieron en ataques directos. ¿Por qué no se separa de él?, le preguntaron en una conferencia. Su corazón latía con fuerza. La sala estaba llena de rostros expectantes, ansiosos por su respuesta. Ella sabía que cualquier palabra podría ser un arma. ¿Qué haría si tuviera que elegir entre su amor y su carrera? Esa pregunta la perseguía. La respuesta era aterradora. Las noches se hicieron más largas. Se sentaba en la oscuridad, pensando en las decisiones que había tomado. La política no perdona. Cada movimiento era observado, cada decisión, analizada. La élite quería su cabeza. Pero, ¿qué pasaría si decidía luchar por su amor? La idea la llenaba de miedo y esperanza a la vez. ¿Podía ser feliz en un mundo que la rechazaba? Un día, recibió una llamada. Era Infante. Su voz era un bálsamo en medio del caos. ¿Estás bien?, preguntó. Ella sonrió, aunque sabía que no era cierto. Estoy aquí, luchando. La conversación se tornó seria. Debemos ser fuertes, no podemos dejar que nos separen. Sus palabras resonaron en su mente. ¿Era posible luchar por lo que amaba sin perderse a sí misma? La presión se convirtió en un monstruo. La élite no se detendría. Las amenazas eran constantes. Si no te alejas de Infante, perderás todo. La advertencia era clara. Pero ¿qué era todo si no podía ser feliz? La lucha entre el deber y el deseo la desgastaba. Cada día se sentía más atrapada. Una noche, decidió salir a caminar. La ciudad estaba silenciosa, pero su mente era un torbellino. Las luces parpadeaban, como si el universo le estuviera enviando señales. Se detuvo frente a un espejo en una tienda. Su reflejo la miraba con tristeza. ¿Quién eres?, se preguntó. La mujer que veía no era la misma que había sido. La presión la había cambiado. La pregunta que la atormentaba se volvió más intensa. ¿Podía ser leal a sí misma y a su amor? La respuesta parecía inalcanzable. La élite la había acorralado, y ella se sentía sola. Pero en su corazón, había una chispa de resistencia. No podía dejar que la definieran. Tenía que encontrar su propia verdad. Al regresar a casa, se sentó en la oscuridad.
La tormenta había pasado, pero el eco de sus pensamientos seguía presente. La lucha no había terminado. La decisión que debía tomar la perseguiría por el resto de su vida. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su amor? La respuesta estaba en sus manos, pero el miedo la mantenía cautiva. La noche se cerró sobre ella, y con cada latido de su corazón, la pregunta seguía resonando. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por amor? La respuesta no era sencilla, y el tiempo se agotaba. La élite esperaba, y ella debía decidir. La lucha entre el amor y el deber la llevaría a un destino incierto, pero una cosa era clara, no podía escapar de sí misma. La lluvia caía con fuerza aquella noche, las gotas golpeaban el cristal de la ventana, como si el cielo llorara junto a ella. Christiane se encontraba en su habitación, rodeada de sombras y recuerdos. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. ¿Cómo había llegado a este punto? El amor que sentía por Pedro Infante era profundo, casi palpable, pero había un secreto que la consumía, un secreto que la mantenía despierta, que la atormentaba en cada suspiro. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre, la decisión de abortar. El eco de sus pensamientos resonaba en la habitación. Hice lo correcto. La pregunta la perseguía. La culpa se instalaba en su pecho, pesada como una losa. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Pedro, su sonrisa encantadora, su risa contagiosa. Pero también veía el futuro que nunca sería. Christiane recordaba el día en que se enteró. La alegría inicial se transformó rápidamente en pánico. Un hijo de Pedro Infante. La idea era hermosa, pero la realidad era aterradora. La presión de la sociedad, las expectativas, el miedo al juicio. ¿Podría ser madre? ¿Podría criar a un hijo en un mundo que no siempre aceptaba el amor? La decisión fue tomada en un instante, pero las consecuencias la acompañarían para siempre. Se sentía atrapada entre el amor y el deber. ¿Era egoísta por querer preservar su vida, su carrera? ¿O era valiente por enfrentar la verdad? La línea entre el amor y el sacrificio se desdibujaba. Mientras la lluvia seguía cayendo, Christiane se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a sí misma, buscando respuestas en sus propios ojos. ¿Qué has hecho?, se preguntó. La imagen reflejada era de una mujer rota, una mujer que había perdido algo más que un hijo, había perdido una parte de sí misma. El silencio en la habitación era ensordecedor. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. La soledad la envolvía como una manta pesada. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el frío del metal. La decisión había sido suya, pero el dolor era compartido. Pedro nunca lo sabría. Nunca podría entender el sacrificio que había hecho por él. Las horas pasaban lentamente. Christiane se sumergía en sus pensamientos, recordando momentos felices con Pedro, las risas, las miradas cómplices, los sueños compartidos. Pero también recordaba las discusiones, las inseguridades. La vida no era un cuento de hadas. Era un laberinto de decisiones difíciles. ¿Qué pasaría si él supiera? La pregunta la atormentaba. ¿Lo entendería? ¿Lo perdonaría? ¿O temeres? Peor aún, ¿la odiaría? La idea de perder su amor la llenaba de terror. Pero el miedo a ser madre la paralizaba. La vida no era solo amor, era responsabilidad, sacrificio, dolor. Christiane se levantó de nuevo y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera donde la lluvia seguía cayendo. Las calles estaban vacías, como su corazón. Se sentía atrapada en un ciclo de culpa y arrepentimiento. La vida que había imaginado se desvanecía. El sonido de un trueno la sacó de sus pensamientos. Era un recordatorio de que la tormenta no solo estaba afuera, sino también dentro de ella. La lucha interna era feroz. ¿Podía seguir adelante? ¿Podía vivir con este secreto? La noche avanzaba, y con ella, la oscuridad se hacía más profunda. Christiane sabía que debía enfrentar su realidad. No podía seguir huyendo de su dolor. La verdad era que había tomado una decisión, y ahora debía vivir con las consecuencias. El amor por Pedro Infante era innegable, pero el sacrificio que había hecho la había cambiado para siempre. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué es el amor si no se puede compartir? La respuesta era un eco vacío. Christiane se sentó de nuevo en la cama, sintiendo el peso de su decisión. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota, sentía que su corazón se rompía un poco más. La vida continuaría, pero ella sabía que nunca volvería a ser la misma. La tormenta había llegado, y con ella, la verdad que la atormentaría por siempre. Christiane miraba por la ventana de su oficina, el horizonte se extendía ante ella como un mar de posibilidades. Sin embargo, en su pecho, un peso inquebrantable la mantenía anclada al pasado. Las luces de la ciudad brillaban,
pero su corazón estaba envuelto en sombras. ¿Era realmente digna de la influencia que había ganado? Esa pregunta la atormentaba cada día. Había llegado lejos. De ser una figura polémica, ahora era un faro de esperanza para muchos. Su plataforma, una herramienta poderosa, la había convertido en un símbolo de cambio. Pero cada vez que se sentaba frente a la cámara, una voz interna le susurraba: ¿qué has hecho para merecer esto? Las críticas y los escándalos la habían perseguido, pero había aprendido a convertir el dolor en acción. Sin embargo, el eco de sus decisiones pasadas la seguía como una sombra. Un día, mientras revisaba correos de seguidores agradecidos, se detuvo en uno que la hizo temblar. Un joven, desesperado y perdido, le contaba cómo había considerado rendirse, pero sus palabras, su lucha, lo habían inspirado a seguir adelante. Cristiane sintió una punzada en el corazón. ¿Era ella realmente la heroína que él veía, o solo una mujer que había cometido errores irreparables? La imagen de su pasado se proyectó en su mente. Las decisiones que había tomado, las personas que había herido, cada escándalo, cada crítica, cada lágrima derramada. Había sido una figura polarizadora, y aunque había logrado redimirse en parte, el peso de su historia la mantenía despierta por las noches. ¿Podía realmente ayudar a otros cuando ella misma estaba tan rota? Mientras reflexionaba, su teléfono vibró. Era una notificación de un nuevo video viral que la mencionaba. La curiosidad la llevó a abrirlo. Las imágenes eran impactantes, un grupo de personas en una situación desesperada, y ella en el centro como la salvadora. Pero el video no contaba toda la historia. Las ediciones, los recortes, todo estaba diseñado para crear un héroe. Pero, ¿y si la verdad era más compleja? ¿Y si su ayuda no era suficiente? La presión de ser un modelo a seguir la consumía. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que debía hacer más. La lucha interna se intensificaba. ¿Era egoísta querer ser vista como una salvadora? ¿O este era un acto de amor genuino? La línea entre el altruismo y la necesidad de validación se desdibujaba. Cristiane se sentía atrapada en un ciclo interminable de expectativas. Decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, un momento de claridad. Las calles estaban llenas de vida, pero ella se sentía distante. Observó a las personas a su alrededor, cada una con su propia historia, su propia lucha. Se preguntó cuántos de ellos conocían su pasado, cuántos la juzgarían si supieran la verdad. La ansiedad la envolvía. La presión de ser perfecta, de ser la figura que todos necesitaban, era abrumadora. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de jóvenes que estaban organizando una colecta para los necesitados. Se acercó, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Ellos eran genuinos, sin la carga de un pasado complicado. Se unió a ellos, ayudando a recolectar donaciones. En ese momento, sintió una chispa de esperanza. Quizás no necesitaba ser la salvadora. Quizás podía ser solo una parte del cambio. Pero la pregunta seguía acechando. ¿Podía realmente dejar atrás su pasado? ¿Podía perdonarse a sí misma por las decisiones que había tomado? La lucha interna era feroz. Cada paso que daba hacia adelante parecía estar acompañado de un recuerdo doloroso. La culpa la seguía como un fantasma, recordándole que, aunque ayudara a otros, su propia redención estaba lejos de ser completa. Al regresar a casa, se sentó en su escritorio, rodeada de cartas de agradecimiento y recuerdos de su viaje. La luz del atardecer iluminaba la habitación, creando un ambiente casi mágico, pero en su corazón, la batalla continuaba. ¿Era suficiente lo que hacía? ¿Podía realmente cambiar el mundo cuando su propio mundo estaba lleno de grietas? Cristiane cerró los ojos, respirando profundamente. Sabía que la respuesta no era sencilla. La lucha entre su pasado y su presente era un camino que debía recorrer, y aunque el peso de su historia era pesado, también era parte de su fuerza. Con cada decisión, cada acción, estaba construyendo un futuro donde tal vez podría finalmente encontrar la paz. La historia de Cristiane Martel comienza en un mundo donde el amor y el poder se entrelazan de maneras inesperadas. Desde su infancia, Cristiane fue una niña soñadora, con la mirada fija en las estrellas. Pero, a medida que crecía, se dio cuenta de que el camino hacia el éxito estaba lleno de sombras. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para alcanzar sus sueños? En el corazón de su lucha se encontraba una pregunta inquietante. ¿El amor puede sobrevivir en un mundo donde el poder lo corrompe todo? Esta pregunta la perseguía, como un eco en su mente. Cada decisión que tomaba la acercaba más a la cima, pero también la alejaba de lo que realmente valoraba. La fama y el reconocimiento eran dulces, pero el precio era alto. Cristiane se convirtió en una figura icónica del cine. Su belleza y talento la llevaron a la cima, pero la soledad se convirtió en su compañera constante. En las fiestas glamorosas, rodeada de luces y risas, sentía un vacío profundo. La gente la admiraba, pero pocos la conocían realmente.
¿Era posible que el amor verdadero se hubiera perdido en su búsqueda de poder? Un día, mientras caminaba por un set de filmación, conoció a un joven director. Su mirada era diferente, llena de pasión y autenticidad. Se sentía atraída por él, pero también temerosa. ¿Podía permitirse amar a alguien que no pertenecía a su mundo? La tensión creció en su interior. El amor era un riesgo, una vulnerabilidad que podría destruirla. A medida que su relación se profundizaba, Christiane se enfrentó a un dilema moral. Su carrera estaba en juego. Las decisiones que tomaba no solo afectaban su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. ¿Debería sacrificar su felicidad por el éxito? La presión era abrumadora. Las voces en su cabeza la instaban a elegir el poder, a no dejar que el amor la distrajera. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su balcón, recordó sus sueños de infancia. Se preguntó si había perdido su esencia en el camino. La fama la había transformado. ¿Pero a qué costo? La lucha interna se intensificó. La pregunta seguía resonando. ¿Podía encontrar un equilibrio entre el amor y el poder? Christiane decidió que debía tomar una decisión. Se sentó en su habitación, rodeada de trofeos y premios, símbolos de su éxito. Pero en lugar de sentirse orgullosa, se sintió atrapada. La soledad la envolvía como una niebla densa. ¿Era esto lo que realmente quería? La respuesta no era clara. El día de la premiación se acercaba. Todos esperaban que ella ganara, pero, en su corazón, sabía que había algo más importante en juego. La relación con el joven director se había vuelto un refugio, un lugar donde podía ser ella misma. Sin embargo, la presión del mundo exterior la empujaba a seguir adelante, a no mirar atrás. En el escenario, mientras recibía el premio, sintió una mezcla de emociones. La ovación del público resonaba en sus oídos, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó las risas compartidas, los momentos de vulnerabilidad. ¿Valía la pena todo esto si no podía compartirlo con alguien que realmente la entendía? La noche terminó, pero la lucha de Christiane apenas comenzaba. La fama la había atrapado en una red de expectativas. El amor, aunque hermoso, era un riesgo que podía costarle todo. Se preguntó si alguna vez podría reconciliar ambas partes de su vida. ¿Podría encontrar la fuerza para elegir el amor sobre el poder? Mientras se retiraba del escenario, una sensación de determinación la invadió. Sabía que debía enfrentar sus miedos. La vida no se trataba solo de éxitos y fracasos, sino de conexiones humanas. La búsqueda del amor verdadero era su mayor desafío. ¿Podría encontrar el valor para seguir su corazón? Christiane Martel se convirtió en un símbolo de la lucha entre el amor y el poder. Su historia es un recordatorio de que a veces las decisiones más difíciles son las que definen quiénes somos. En un mundo donde el éxito parece ser lo más importante, ella eligió explorar su propia verdad. ¿Y tú qué elegirías?